Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el dictamen en discusión es producto del trabajo a todo vapor de esta Comisión de Puntos Constitucionales y por ello está vaciado de sustancia y a lo mucho constituye un pobre ejercicio de triangulación de ideas que no clarifica mucho el por qué la prisa de entregarle nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros. Se encuentra en el dictamen dos grandes defectos. El primero, la naturaleza fugaz con que pretende ser aprobado, y el segundo, la pobre argumentación con que pretende ser sustentado, consecuencia del primero. Se llega incluso al absurdo de echar mano de disposiciones del derecho internacional, de los derechos humanos, como lo es el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando del contenido de dicho dispositivo no se desprende la obligación del Estado mexicano de apresurarse a reducir el dominio directo sobre las fronteras nacionales, menos aún cuando es en pro del ánimo consumista y expansionista de las personas extranjeras, ya sean físicas o jurídicas. Muy por el contrario, el artículo 21 de la Convención en cita se establece con claridad que el derecho de propiedad encuentra sus límites y está subordinado al interés social. El contenido de la fracción primera del artículo 27 constitucional es resultado de un arduo proceso dialéctico de construcción de la soberanía y de la identidad nacional, de una brega de eternidad por la libertad y por la plena vigencia del principio de la libre determinación de los pueblos. Por otro lado, en tiempos en los que abundan los cuestionamientos sobre la eficacia del trabajo legislativo, no se comprende cómo la Comisión de Puntos Constitucionales le imprime tanta celeridad a un dictamen que no viene a resolver ni aún parcialmente cualquiera de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana. Al contrario, el dictamen que nos ocupa se inscribe en una línea de reformas de carácter legislativo que vienen a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales. En este sentido, cabe señalar que no tenemos que pagar los mexicanos los daños colaterales de este grupo que intenta saquear y apoderarse de los bienes nacionales. Ahora resulta que tenemos que precipitarnos todos a una agenda entreguista que encuentra su origen en el apoyo logístico, mediático y financiero de entidades o gobiernos extranjeros a los ahora representantes del nuevo gobierno mexicano. Este grupo de neoliberales jóvenes, corruptos y frívolos que no tienen historia y que no tienen preparación ni tampoco ningún sentido nacionalista. Por esa razón, México podría estar en un grave peligro. Ciudadano presidente, le pediría la atención, le pediría Diputado, llamar la atención. Tiene usted toda la razón. Nadie pone atención. Voy a pedir a la Secretaría. Bueno, uno sí. Bueno, lo hago yo mismo, pedir a la Asamblea pues que podamos guardar silencio para escuchar al orador, a nuestros invitados lo mismo, y pido aquí a nuestros auxiliares parlamentarios que nos ayuden también liberando los pasillos de la gente que no es diputado para que podamos llevar en orden nuestra sesión. Continúe, diputado. Es que, ciudadano presidente, por ratos frecuentes, este poder soberano se transforma en un soberano desmadre. Y es que el tema que estoy comentando es muy grave. Muchos pensarían que es una discusión más. No es así, señores diputados, señoras diputadas. Es una iniciativa apresurada
pero sobre todo, ¿saben cuál es el contenido? Que a partir de que ustedes lo aprueben la mayoría con nuestro voto en contra, los extranjeros podrán ser dueños de playas, viviendas ubicadas en la frontera, y habrá de quitarse la restricción constitucional que durante casi 100 años está en el 27 constitucional. Es muy grave lo que se está haciendo. No es cierto que las condiciones hayan cambiado. Y les voy a decir por qué. Por cierto, presidente, ante la falta de atención le pediría plasme en el diario de debates un documento que he preparado por lo delicado de esta disposición que pretende modificarse en el artículo 27 constitucional. Con mucho gusto, diputado. El 25 de noviembre de 1911, les recuerdo, señores, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala escrito por aquel lúcido revolucionario intelectual Díaz Soto y Gama. Ahí se sentaron las bases que ahora ustedes quieren destruir. Entre otras cosas, el plan decía: en virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se decreta la expropiación y se ataque a los monopolios y a los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y los ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos y campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Este histórico documento que generaron algunos de los más dignos mexicanos fue creado sobre las bases de la justicia social y del reconocimiento de que la propiedad de todas las tierras y aguas mexicanas reside originalmente en la nación, reside en los mexicanos en su conjunto, en el sentimiento de nacionalismo que nos une como tales. ¿Cuánto han cambiado las cosas desde entonces? ¿Cuánto ha cambiado México desde aquellos tiempos en los que el poder constituyente, estas cámaras, determinaban que esta nación y este territorio le pertenecían al pueblo, y que es el pueblo el que debe de disponer de la tierra, porque es el que la trabaja, porque es quien la vive, igual que sus padres la vivaron y trabajaron antes que ellos. Sin duda, ahora el poder constituyente, estas cámaras han cambiado. Ya no es más ese conjunto de hombres y mexicanos dignos que en todo veían por su pueblo. Ya no se ve más el poder legislativo por el bien de los mexicanos. Sin embargo, las condiciones sociales sobre las que se creó el Plan de Ayala no han cambiado aún. Aún la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, ni pueden gozar en nada su condición social por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, los montes y los aguas. Aún los poderosos propietarios son quienes disponen de la tierra, y aún no se mejora en todo y para todos la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Estas son las bases ideológicas sobre las que se redactó el artículo 27 constitucional, y aún así, 100 años después, luchando aún los mexicanos por ser dueños al menos de la tierra que pisan, esta Cámara que pretende un pecado social enorme, de enormes proporciones
y dimensiones, ofrece las tierras de los mexicanos al capital extranjero, modificar el artículo 27 constitucional para permitir el que los extranjeros se apoderen de playas y terrenos ubicados en las francas fronterizas. La gente mexicana no es dueña más que de su propio trabajo, y este nuevo poder legislativo pretende que el capital extranjero se apodere de las costas, en lugar de que las tierras sean devueltas a sus dueños originarios. Nuevamente les son arrebatadas, ahora por la vía de esta reforma constitucional. Nuestras tierras les son devueltas al capital, pero al capital extranjero. La nación ya no lo es más. Ahora México es para los que tienen dinero, no para los que se dicen mexicanos, no para quien trabaja la tierra y cuida la tierra, sino para aquel que tiene para comprarla. Es por ello que votaremos en contra de este dictamen, porque nosotros aún creemos en los principios sobre los que se creó nuestra Constitución, porque nosotros aún creemos que la propiedad de la tierra en la nación reside en la nación, y que la nación somos todos los mexicanos, no unos cuantos con capital y otros muchos extranjeros. Hoy, 102 años después del Plan de Ayala, preservamos el lema zapatista. Nuevamente, otra reforma retrógrada, otra reforma regresiva, y lamentablemente un sector de la izquierda la presenta y la defiende. Es inaudito e increíble. Vergüenza les debería de dar a todos aquellos que voten por esta reforma regresiva. La tierra se los cobrará y la historia los colocará en su lugar, en el basurero de la historia.